Bien, pues buenos días a todos, buenos días México, buenas tardes España. Nos da mucho gusto estar con ustedes, recibirlos en este espacio que hemos denominado Café Avantgarde, el cual lo hemos creado para tener este vínculo con nuestros clientes y compartir prácticas de valor agregado en nuestra función de capital humano. Bienvenidos todos. Voy a dar el uso de la voz a Javier Calleja para que haga la presentación de nuestro invitado especial, Roberto Rodríguez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos. A nombre del equipo Avantgarde, les doy la más cordial bienvenida a nuestro café Avantgarde. Tengo el gusto de presentarles a Roberto Rodríguez, una persona a la cual tengo el honor de conocer y de haber formado parte de su equipo de trabajo, quien fue mi mentor y de las personas que más le he aprendido en este mundo de los recursos humanos. Roberto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de A Coruña. Cuenta con un máster en Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña, así como un máster en Dirección de Empresas TIC por la Escuela de Negocios a Fundación. Es coach profesional ejecutivo, certificado por AECOP y profesor asociado en varias escuelas de negocio y universidades. Profesionalmente, ha sido responsable de organización de recursos humanos y atracción de talento en R Cable y Telecomunicaciones Galicia. También fue HR Business Partner para Networks and Technologies en ONO, Manager de Learning and Development en Vodafone, director corporativo de recursos humanos en MásMóvil y actualmente es el Chief People Officer en BBVA Next Technologies. Sin más, los dejo en manos de Robert para que nos platique sobre la importancia del uso del Data Analytics en la gestión de recursos humanos. Oye, Javi, si Paco, si empezáis con que soy especial y todo tan formal, yo me vengo abajo. O sea, yo esto necesito, le vamos a dar... Yo voy a ser muy políticamente incorrecto, Javi ya me conoce, y yo creo que, bueno, pues cuando Javi me proponía, primero, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es también un verdadero placer. Javi sabe muy bien lo que siento por México y para mí es como ya una segunda casa. O sea que muchísimas gracias, es un gusto, ¿vale? Mi intervención, cuando Javi me preguntaba, oye, Robert, tenemos que preparar, estamos preparando un café y tal, ¿de qué podemos hablar? Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, lo estábamos comentando ahora con Paco antes de empezar la sesión, en nuestro entorno, en Europa, y yo me imagino que también bastante en el mundo anglosajón también, hay una necesidad muy profunda de transformación, ¿vale? Todas las compañías están ahora mismo en el, oye, nos tenemos que transformar, ¿vale? Yo creo que está muy bien decirlo, es un gran titular, pero luego, oye, ¿en qué nos tenemos que transformar? Es otra pregunta que nos tenemos que hacer, porque básicamente las compañías están delante de un momento de cambio muy profundo, pero yo creo que realmente no sabemos muy bien en qué nos tenemos que transformar, ¿vale? En este mundillo de la transformación y de todos estos grandes titulares, yo creo que el área de recursos humanos corremos el gran riesgo de quedarnos fuera, ¿vale? Yo creo que ya en todo lo que tenía que ver con la transformación, un poco al albur del término transformación digital, las propias áreas de tecnología han estado liderando durante mucho tiempo todos los procesos de transformación. Yo creo que es un poco tenemos que empezar a tomar el pulso de este tipo de procesos tan profundos. Y el área de recursos humanos, que yo creo que nos hemos convertido con el tiempo en unos burócratas caros, ¿vale? Es decir, nos encargamos de generar un montón de burocracia dentro de las organizaciones y muchas veces pues yo me gusta pensar, oye, ¿qué le aportamos a un negocio? O sea, aparte de saber contar el número de gente que somos, los cursos que hemos hecho y cosas de este estilo, y hacer gestión del desempeño, campanas de Gauss, estamos todo el día, que es el clima laboral, es decir, estamos y hacemos muchas cosas, pero realmente yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos y nos preguntamos, oye, ¿esto qué valor aporta a una organización? ¿Esto nos va a ayudar a vender más? ¿Esto va a ayudar a que las cosas funcionen mejor? Y si es así, lo podemos medir, podemos de alguna manera demostrarle al negocio que esto efectivamente está sucediendo. Entonces, bueno, pues con todo esto un poco en mente, yo creo que nosotros en los últimos año y medio, casi 2 años, hemos comenzado un camino un poquito diferente, ¿vale? Y esto lo utilizo un poco como introducción, porque yo creo que a lo largo de toda la presentación y cuando vayamos hablando de todo lo que tiene que ver con la analítica de datos y recursos humanos, o sea, yo creo que realmente
Los datos es lo que nos puede volver a meter en donde teníamos que estar, ¿vale? En el negocio, en un comité de dirección con un rol verdaderamente estratégico y no en los planos tácticos en los que nos hemos de alguna manera focalizado en los últimos años. Yo creo que llevamos una deriva que nos lleva a alejarnos cada vez más de la estrategia y estar cada vez más cerca de lo táctico y convertirnos casi en unos administrativos caros de los negocios, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión profunda y tenemos que, a lo mejor los primeros que nos tenemos que transformar somos nosotros antes que las compañías, ¿vale? Y eso es un poco lo que venía y lo que quería comentaros, ¿vale? Yo creo que ahí tenemos una palanca importante que son los datos y es todo lo que se puede hacer con ellos. Y os vamos a contar un poco el camino, bueno, os voy a contar un poco el camino que hemos hecho nosotros y por qué, ¿vale? Sí que me lo voy a llevar a un plano muy práctico, o sea, paso de enrollarme con cosas raras y contaros teorías y libros y mierdas de estas, no. Voy a ser brutalmente sincero, voy a ser también muy duro en las declaraciones porque yo creo que si no nos dormimos, que vosotros estáis muy de mañana y no voy a permitir que os durmáis. También Javi sabe que me pongo a hablar y puedo estar aquí hasta las 10 de la noche en España y no es plan, entonces, Javi, ¿cuánto tiempo tengo de intervención? Una hora, Robert, unos 45 vale, vamos minutos. a darle 45 minutos. Yo 45 minutos os voy a contar un montón de cosas. Esos 45 minutos yo voy a hablar, hablo mucho y muy rápido, pero eso no significa que no me podéis interrumpir, con lo cual interrumpidme cuando consideréis, ¿vale? Es más, me encantará que me interrumpáis, porque de vez en cuando tengo que beber, si no me voy a morir. Y ahí, bueno, pues sentiros absolutamente libres de tomar la palabra cuando necesitéis, ¿vale? Pues mira, os hago el cuento muy corto porque tampoco os voy a hablar de nuestra empresa o lo que hacemos, ¿vale? Pero en la organización en la que trabajo actualmente, que es una parte del BBVA, surge hace 4 años con una necesidad muy concreta, ¿vale? O sea, el banco, en los negocios bancarios en Europa y en el mundo en general, están abocados a morirse. Es decir, los bancos se van a morir. Tardarán 15, 25, 30 años, pero zozobran. Zozobran porque al final los grandes players digitales y las pequeñas iniciativas startuperas denominadas fintechs le van comiendo parte de la tarta. Entonces, el banco, consciente de ello, dice, joder, no me puedo permitir que mi talento tecnológico lo tenga en manos de terceros. Es decir, que al final mi talento tecnológico lo tengan los Everis, los Accenture, los de siempre. Entonces decide, oye, esto lo tenemos que incorporar y este talento debería estar en nuestra organización. Pero ¿qué ocurre? El banco también es consciente que este tipo de talento no le gusta trabajar en un banco. Este tipo de talento los bancos le aburren. Son burocráticos, son políticos, todo se mueve muy lento. Ellos necesitan velocidad, rapidez. Vale, entonces, un poco con esta idea en mente surge BBVA Next como un spin-off del banco donde teníamos que aglutinar y generar un ecosistema para atraer el talento técnico. El talento técnico ahí pasa exactamente lo mismo porque, bueno, pues lo he vivido de mano y cerca de Javi, pues para que os hagáis una idea, nuestro colectivo con el que trabajamos, que a día de hoy son unas 1.200 personas entre España y México, el 95% son ingenieros informáticos, ¿vale? Son de esta gente que reciben 14 ofertas de empleo al mes, ¿vale? Y que tienen la posibilidad de decidir dónde van a trabajar y donde realmente se invierten las reglas tradicionales del empleo y donde ya no es la empresa la que decide, es el empleado el que decide y nosotros lo que tenemos que hacer es, ostras, estamos jodidos, como este chico se nos vaya, esta chica se nos vaya, estamos jodidos porque nos hace un roto muy fuerte, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a diseñar Next y dimos bastantes palos de ciego al principio, bueno, pues yo creo que tardamos muchísimo y fuimos muy lentos intentando entender, oye, realmente qué es lo que mueve a la compañía, ¿vale? O sea, yo creo que tardamos mucho en entender que las reglas han cambiado, donde ya la compañía no tiene el poder y donde realmente quien decide es el empleado, ¿vale? Donde realmente las cosas que hace el empleado son las que marcan un poco la tendencia y nosotros nos tenemos que adaptar a eso, no ellos a nosotros, ¿no? Entonces, en todo este camino que os cuento y permitidme la introducción, para nosotros había un tema absolutamente importantísimo que es, o sea, necesitábamos predecir. Oye, necesito predecir qué le va a pasar a Paco. Yo necesito saber si Paco se va a llevar bien o mal con sus compañeros, si va a encajar en el proyecto, si la tecnología que va a tocar le va a gustar o no, porque al final lo que no nos valía, o sea, dentro de todos los modelos de gestión que teníamos, era seguir gestionando como hasta ahora, ¿vale? O sea, necesitábamos empezar a predecir, empezar a saber qué le iba a pasar a Paco antes de que incluso Paco lo pudiera saber, ¿vale? Estoy hablando siempre en aspectos profesionales, ¿vale? Oye, y claro, todo eso al final dices, ¿cómo carajo monto yo sistemas de datos de predictivos
que me pueda, o cómo puedo generar data predictiva en la que yo pueda basar mi toma de decisiones, ¿vale? Así aquí también lo que veíamos, y esto es una reflexión muy mía, generalmente cuando se declinan las estrategias en las compañías, las estrategias luego se declinan en objetivos, ¿vale? Y generalmente los únicos roles que son capaces de volver a revisar la estrategia en las compañías son siempre los mismos, son los financieros, es el negocio, pero recursos humanos siempre como que estamos muy fuera. O sea, al final estamos en lo que os decía al principio, plano táctico, estamos contando, estamos en la burocracia y nos alejamos muy mucho de ese plano más estratégico. Pues con toda esta idea en mente, os voy a compartir pantalla. Esperad que voy a por aquí. Necesito que me dejéis permisos para compartir. Javi, me pones. O sea, lo que os voy a compartir son reflexiones que hemos ido viendo bueno, pues a lo largo de todo este camino, porque esto que os estoy contando, que parece que se nos ocurrió ayer, bueno, pues son cosas que han ido sucediendo de alguna manera en todo el proceso evolutivo que hemos tenido que ir montando, ¿vale? O sea, voy a ir dando saltos de diapositiva de presentación en presentación porque, bueno, yo creo que básicamente lo tenemos en diferentes sitios. O sea, hay una primera reflexión que teníamos en mente, es decir, dentro del mundo de la analítica y dentro del mundo de los datos, es decir, nosotros partíamos de que, oye, yo tengo un montón de información a día de hoy sobre mis trabajadores, ¿vale? Yo tengo un montón de datos sobre Paco y sobre Javi y sé pues cuánto ganan, cuántas veces los he promocionado, cuántos hijos tienes, dónde viven, ¿vale? El resultado del desempeño de hace 1000 años, ¿vale? Y con todo eso yo puedo asegurar que conozco a Javi y a Paco. No tenemos ni idea de cómo son Javi y Paco y básicamente cuando nosotros empezábamos a entrenar los algoritmos con estos datos, veíamos que podíamos anticipar y predecir muchísimo mejor lo que le iba a pasar a un trabajador teniendo su dirección que todos los datos que generábamos tradicionalmente en recursos humanos, ¿vale? Al final, desde el punto de vista predictivo, la distancia de una persona de su casa al centro de trabajo me servía mucho más para predecir si se iba a ir o no, que si la habíamos promocionado, que el resultado del desempeño, que si situación personal. O sea que empezábamos a ver que los datos que teníamos eran muy pobres, ¿vale? Y cuando nos vamos a las reflexiones, básicamente que solemos hacer en todo el mundo de la analítica, hay como 4 capas, ¿no? Están desde la capa descriptiva de diagnóstico, que trabajan en un plano muy de presente y pasado, ¿vale? En las capas de diagnóstico y descriptivas es donde hemos trabajado históricamente en recursos humanos. Aquí somos muy buenos. O sea, describiendo lo que está pasando hoy y lo que ha pasado ayer, somos cojonudos. Oye, sé muy bien los que somos hoy, la plantilla media de ayer, el gasto de formación. Muy bien, todo eso lo tenemos perfectamente controlado, pero cuando nos parábamos a pensar, oye, pero somos capaces de predecir. O sea, con todos estos datos que tenemos, somos capaces de darle y predecir a un CEO, oye, realmente qué es lo que va a suceder. Y ahí es donde tenemos realmente el gap. Básicamente nuestra función se ha apalancado mucho en el presente y en el pasado, en estas capas de diagnóstico y descripción, ¿vale? Donde en los mejores casos nos hemos llegado a tener unos dashboards estupendos, donde ponemos de manera muy bonita pues muchas cosas, pero son cosas que al final al negocio pues tampoco le aportan mucho, ¿vale? Si tú le preguntas al middle management de cualquier compañía qué hacen con esa información, no hacen nada, ¿vale? Pues sí, tienen datos, saben cosas, pero realmente eso no les sirve absolutamente para nada que tenga el suficiente impacto como para justificar nuestra existencia. Entonces empezamos a pensar nosotros, oye, ¿cómo podemos empezar a generar datos que nos permitan predecir? Oye, ¿cómo puedo generar datos que a mí me ayuden a predecir qué le va a pasar a Paco y a Javi? ¿Vale? Oye, Paco, Javi, os voy a utilizar de ejemplo, voy a utilizar vuestros nombres hasta la saciedad, ¿eh? Os anticipo. Entonces, bueno, pues empezamos un camino muy potente, fuimos haciendo muchas reflexiones. Os voy a pasar por aquí alguna diapositiva. Y nosotros veíamos que había un dato que para nosotros era absolutamente fundamental, ¿vale? O sea, yo necesitaba de alguna manera, nos fuimos a un término que no por manido deja de ser importante, que es el compromiso, ¿vale? Nosotros el compromiso, o por qué Paco y Javi están aquí, quieren estar aquí y no van a ir a otro sitio, nosotros lo que veíamos es que esto lo podíamos descomponer en 2 elementos totalmente distintos, ¿vale? Por un lado teníamos la motivación y por otro lado la satisfacción. Históricamente, y eso sí que son datos que tenemos en recursos humanos, hemos trabajado sobre la satisfacción. La satisfacción es relativamente fácil de movilizar. Es decir, si Javi no está contento o no está satisfecho, le subo el sueldo o le mejoro el puesto o le pongo un mejor horario, ¿vale? Son planos, o sea, la satisfacción lo que nos ayudaba era medir todos los elementos externos dentro de un modelo que movían a una persona a la acción, ¿vale? Eso es la satisfacción. Históricamente esto lo hemos trabajado mucho con el clima laboral.
Y es muy goloso porque al final, para un CEO, pues oye, sabemos si la gente está contenta o no. Y luego cuando nos veníamos arriba en alardes de creatividad poníamos el NPS, el Employee Net Promoted Score, y le preguntábamos, oye, de 1 a 10, ¿usted recomendaría el BBVA? Y si alguien me respondía un 10, oye, esta persona está súper comprometida, ¿vale? Pero ese 10 podía ser, oye, mira, me toco las narices, gano un dineral, tengo un puestazo, y eso realmente nada tiene que ver con el compromiso, ¿no? Entonces nosotros veíamos que había un elemento que para nosotros era muy importante, que es, oye, que es lo que aquí establecemos como la motivación, en el que pensábamos, oye, ¿qué es realmente lo que mueve a la gente? Pero lo que mueve a la gente desde dentro, es decir, yo no quiero medir lo que desde fuera porque es muy fácil, el problema que tiene la satisfacción es que me encarece el modelo de gestión, y lo que queríamos era, oye, ¿cómo podemos convertir en datos la motivación? ¿Cómo puedo convertir en datos lo que le apasiona a Javi o a Paco? Oye, ¿cómo puedo de alguna manera convertir eso en datos y esos datos convertirlo en información o conocimiento que a su vez me permitan de alguna manera trabajar y aportar conocimiento al negocio? ¿Vale? Entonces, aquí empezamos un trabajo muy, muy, muy potente. Empezamos a trabajar en, oye, ¿cómo podemos generar esto en datos? Vale, bueno, por haceros el cuento corto, generamos todo un modelo. A ver, esperar que tengo por aquí las diapositivas. Es que como no veo bien la pantalla hay que esperar. Mira, generamos un modelo muy, muy rápido, ¿vale? No me enrollo mucho en esto porque tampoco me quiero parar. Montamos como un juego y le pasábamos un juego a los empleados. Montamos una... No me meto en tecnología porque lo menos importante de la analítica es la tecnología, ¿vale? Pero montábamos un juego con estos 12 elementos, ¿vale? Estos 12 elementos, a la gente le pedíamos dos cosas. Oye, Paco, en el trabajo de tu vida, en el trabajo de tus sueños, ordena estas cuestiones por prioridad, de la 1 a la 12, ¿vale? Y luego, a día de hoy, dime cómo estás satisfecho en tu trabajo, ¿vale? Entonces, básicamente aquí empezábamos a recoger la diferencia entre lo que una persona tiene y lo que una persona necesita en la priorización y lo que una persona tiene en la satisfacción, ¿vale? En este modelo mezclábamos lo extrínseco y lo intrínseco, o sea, detrás de todo esto, sobre todo en la parte intrínseca, nos apalancamos mucho en teorías de psicología, la teoría de la autodeterminación y en diferentes hipótesis de ciencia de comportamiento. Aquí empezamos a trabajar en todo el modelado de datos. Lo que empezamos a crear fue un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo que nos permitía medir esta ecuación, donde básicamente todo lo extrínseco que veis a la derecha de la pantalla lo llevábamos a satisfacción y todo lo intrínseco nos lo llevábamos a motivación, ¿vale? Esperar que no se... A motivación. A motivación, de manera que le empezábamos a enseñar el algoritmo, es decir, empezábamos a calcular, oye, a Paco, ¿qué le pesa más, la satisfacción o la motivación? Venga, dentro de la satisfacción y la motivación, o sea, realmente empezamos sobre todo en la parte de motivación, la satisfacción la medíamos, pero en la parte de la motivación lo que empezamos a generar fue como todo un sistema de, generamos 3 índices, el Meaning Index, el Fit Index y el Progress Index, en base básicamente a lo que medíamos era el nivel de autonomía, maestría y conexión que tenía una persona con su trabajo, ¿vale? Esto, bueno, lo fuimos convirtiendo en datos y esto nos permitió generar un montón de información. Ahora, todo esto que os estoy contando lo vais a ver ahora funcionando, ¿vale? Pero todo esto lo que nos permitió es empezar a tener datos agregados y que nos permitían ver y entender qué es lo que estaba pasando en la casa. Cuál era la diferencia entre las expectativas y la realidad de las personas, cómo se degradaba la motivación de los equipos y por qué. Empezábamos a ver y empezamos a generar todo un ecosistema de productos donde empezábamos a sustituir, pues hemos empezado a sustituir las entrevistas de salida clásicas, que son al final, de alguna manera, toda conversación lleva sesgo. Las hemos modelado también con los mismos algoritmos. Lo mismo hacemos en los procesos de selección. Entonces, de alguna manera, hemos empezado a convertir todo el journey del empleado, todo ese tránsito desde que entra hasta que sale, lo hemos ido convirtiendo en datos. Y todo eso es lo que nos ha ido dando información, ¿vale? Todo ese modelado de información, o sea, para que os hagáis una idea en la motivación, lo que hemos trabajado es, a día de hoy podemos medir 3 parámetros importantísimos. Mira, lo voy a... ¿Veis mi pantalla? No seguís viendo mi pantalla. Esperar que os voy a mover por aquí. Javi sabe que yo con una pizarra doy mucho miedo y tengo que pintar un poquito. Robert, un favor, ¿puedes ayudarnos a dar acceso a los participantes que están en la sala de espera? Sí, por supuesto. Espera, ¿cómo hago Gracias. aquí? ¿En dónde están los participantes? Aquí está. Muchas gracias. No me queda nadie más, ¿no? Aquí los tenemos a todos, ¿no? Perfecto. Vale. O sea, pues básicamente por pintaros y haceros el cuento corto, es decir, cuando nosotros medíamos el compromiso
y lo diseccionábamos en esos dos elementos, la motivación y la satisfacción, nosotros de alguna manera en la motivación, que es donde el elemento en el que trabajábamos, metíamos, o sea, lo intentábamos convertir en 3 datos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la autonomía o la libertad que tiene una persona para hacer su trabajo, la maestría, que es la relación de la persona con el contenido de su trabajo, es decir, si puede hacer lo que le gusta y realmente puede poner en juego sus habilidades, y luego teníamos la conexión, ¿vale? Nosotros en estos 3 indicadores lo fuimos convirtiendo en datos y básicamente lo que medíamos es, en la autonomía, medíamos de alguna manera el impacto que tenía el liderazgo sobre las personas. Aquí veíamos el nivel de micromanagement o mismanagement que generan los modelos de gestión. En la maestría podemos medir el volumen de gente aburrida, estresada, apática que tenemos por proyecto, ¿vale? Y podemos llegar a ver la emoción que se genera en cada uno de los proyectos. Y en la parte de conexión medíamos 3 cosas. Por un lado, la seguridad psicológica, ¿vale? La seguridad psicológica que tienen los equipos, es decir, el miedo o no miedo, la capacidad que tiene la gente de ser ella misma, la predisposición cultural. Aquí nos hemos ido a un framework de Harvard que es muy chulo, básicamente donde en 4 cuadrantes lo que hacemos es medimos la predisposición en entornos más estables o más flexibles, trabajo más independiente o interdependiente. Esto lo partimos en varias cuadrículas y aquí nos salen 8 predisposiciones culturales, ¿vale? Culturas de propósito, culturas de cuidado, culturas de orden y seguridad, autoridad, resultados, diversión y aprendizaje, ¿vale? Entonces, aquí en la predisposición cultural éramos incluso capaces de ver, en función de lo que nos iban respondiendo la gente a ese juego, cómo o cuál era la predisposición cultural. Y aquí medimos el sentido de pertenencia, ya no con la cultura que la compañía dice que tiene, ¿vale? Que es el típico error. No, mi cultura, eso es bullshit. Tú dices una cosa y luego la realidad es otra, ¿vale? Aquí lo que medimos es la realidad. Y luego lo que medíamos también aquí era toda la parte de la autoestima profesional, ¿vale? Hasta qué punto la gente se sentía reconocida. Bueno, pues todo esto lo hemos ido convirtiendo en datos, todo esto lo hemos ido convirtiendo en un modelado de datos que nos ha llevado, esperar que os lo voy enseñando para que lo veáis, nos ha llevado a soluciones de este estilo, ¿vale? A día de hoy tenemos una herramienta que se llama Observable, que es una herramienta muy baratita, donde estamos cargando todo lo que nos sale de los resultados, perdonad. Vale, por ejemplo, todo lo que estáis viendo, a ver, ¿por qué no me carga esto? Esperar, no, porque no es esto. Vale. O sea, básicamente todo lo que os estoy contando, para que os hagáis una idea, la visión general de los resultados de esto, cuando la compañía responde, nosotros lo que ya vemos en una simple visual es, empezamos a ver en el eje vertical cómo prioriza la muestra y en el eje horizontal cómo está de satisfecha, ¿vale? Los tamaños de las bolas tienen que ver con la desviación típica de la satisfacción, es decir, por ejemplo, cuando una bola es muy grande es que la desviación típica es muy baja, es decir, es unánime que la gente está contenta con el compañerismo, pero con los retos, por ejemplo, hay más ruido en cuanto a la satisfacción, ¿vale? Y luego, la intensidad de color nos mide la desviación típica de la priorización, ¿vale? Colores más oscuros es desviación típica más baja y básicamente lo que vemos aquí es una desviación típica, o sea, unanimidad en que el entorno y las oficinas no son importantes y sin embargo, por ejemplo, un elemento como la estabilidad, hay gente que es muy prioritario o poco prioritario, ¿vale? En naranja veis los intrínsecos, en granate los extrínsecos, y lo que empezamos a ver ya es donde tenemos los puntos fuertes de esa ecuación, ¿vale? Y empezamos a ver aquí, pues que el compañerismo, el tiempo, la autonomía son 3 puntos fuertes. Vemos cómo el aprendizaje y la estabilidad están ahí un poco en tierra de nadie. Aquí tenemos nuestros puntos débiles, la retribución, los retos y el reconocimiento ahí en campo de nadie. Aquí abajo tenemos cosas que no siendo importantes no están satisfechas y tenemos que tener en cuenta, porque esto se puede convertir en algún punto, en un punto débil, ¿vale? Y básicamente con esto ya empezamos a trabajar. Nosotros aquí vamos cargando diferentes demográficos y yo aquí ya puedo empezar a ver cosas. O sea, imaginaros que yo quiero ver, oye, ¿cómo están los software crafters? Pues básicamente la herramienta lo que me va permitiendo es ver visibilidad, es decir, la bola pequeñita es donde está la muestra y yo voy viendo cómo se mueven colectivos. Lo puedo ver por rol, lo puedo ver por su nivel, lo puedo ver por edad, lo puedo ver por todos los demográficos que marquemos, ¿vale? Aquí vamos marcando, por ejemplo, las diferentes muestras. Esto lo vamos midiendo cada 6 meses, es decir, vamos haciendo intervenciones semestrales que nos permiten ir midiendo en planos de temporales de 6 meses cómo va evolucionando todo esto, ¿vale? Entonces, yo aquí voy cargando, incluso tenemos
el modelado de las salidas. Es decir, yo voy viendo aquí por qué está saliendo la gente. Y yo veo que la gente que sale, básicamente su insatisfacción más grande son los retos, mucho más que el dinero. Esto ya nos permite empezar a ver información. Ahora lo vais a ver en otros planos, ¿vale? Pero lo que vamos montando con toda la información, que es muy potente, por ejemplo, otra visualización que nos ayuda mucho para ver cómo se va moviendo todo es, oye, cómo se mueve toda la muestra en históricos, ¿vale? Oye, en planos temporales largos, cómo se va moviendo toda la muestra, ¿vale? Y empezamos a ver, dentro de todo, los KPIs que generamos, donde el Intrinsic Motivation Ratio es cómo estamos de motivación intrínseca, la satisfacción de intrínsecos, las prioridades, el engagement. Vamos viendo aquí, vamos viendo, por ejemplo, esto es lo último que nos ha salido y aquí nos está pegando duro la vuelta a las oficinas. Vemos, por ejemplo, cómo baja muchísimo la satisfacción de extrínsecos, el engagement nos ha caído un 2,59 respecto a la muestra anterior, hemos mejorado en prioridades de la motivación intrínseca. Aquí empezamos a ver cosas, ¿vale? Y podemos empezar a verlo por colectivos. Oye, pues quiero verlo, oye, lo quiero ver para... Bueno, aquí podemos incluso, tenemos la muestra por predisposiciones culturales y podemos empezar a ver de lo que os pintaba antes en los planos culturales, aquí. O sea, podemos empezar a ver, nosotros, por ejemplo, estamos empezando a entender, para que os hagáis una idea, que estas culturas de aquí arriba, que son más aspiracionales, las de aprendizaje y propósito, son culturas que se nos van 6 veces más rápido que las culturas que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y Javi lo sabe bien, nosotros cuando diseñamos la compañía, la diseñamos pensando que éramos esto de aquí arriba, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta, y ahora tenemos un dato que es que el 70% de mi compañía está aquí. Es decir, nos parecemos mucho más al banco de lo que creíamos y el hecho de no saberlo nos ha jugado muy malas pasadas, ¿vale? Al final tenemos un montón de gente que valora muchísimo la estabilidad y aquí abajo principalmente es donde tenemos la mayor parte de la muestra. Bueno, pues eso lo podemos ir viendo también. Esperad que voy a acercar esta pantalla a esta. Esto lo podemos ir viendo también cuando vemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las culturas, que ahora vais a ver, ¿vale? O sea, vamos trabajando todo el modelado de datos, nos sigue dando más visualizaciones. Por ejemplo, cuando vemos las culturas, aquí veis una foto instantánea de cómo tenemos distribuidas las culturas en la compañía. Y esto nos permite ver, por ejemplo, Javi, es como si te lo estuviera contando, Javi, tú esto lo conoces bien. Por ejemplo, cosas que creemos en Next. Joder, los ingenieros son súper curiosos y es una gente súper inquieta intelectualmente, las narices, por no decir otra palabra que suene peor. Por ejemplo, cuando nos vamos a la gente de Enterprise o Business, que es donde tenemos la gente más recursos humanos, finanzas, vemos cómo las culturas, por ejemplo, de Learning se nos disparan frente a un 6,4 de la muestra general, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las culturas como la de Caring se nos van a un 40,5, estas son culturas muy aspiracionales y empezamos a entender que la gente de Enterprise, si la comparo con los Software, que es donde tengo básicamente el gordo de la compañía, mirar dónde tengo los desarrolladores. Cultura de aprendizaje muy por debajo de la media de la compañía, la cultura de propósito, o sea, vamos viendo, les gusta muchísimo el orden, la seguridad. Entonces empezamos a entender, joder, por ejemplo, cuando utilizábamos la formación como una palanca de atracción de talento, coño, ellos la formación no lo ven como un elemento intrínseco. Empezamos a entender que es algo absolutamente transaccional y que lo que les permite es, oye, de alguna manera poder o tener acceso a un mejor puesto de trabajo, ¿vale? Y eso lo empezamos a ver y a entender, por ejemplo, cuando trabajamos en estos planos culturales, ¿vale? O sea, aquí nos permite hacer un montón de visualizaciones y cruces de información, ¿vale? Lo podemos ver por proyectos, lo podemos ver por lo que nos dé la gana. Más visualizaciones que vamos haciendo. Por ejemplo, cuando hay una muy potente, que es esta de aquí, que os va a gustar mucho, sobre todo a los de números, que es que le damos un valor económico al problema, ¿vale? Somos capaces de cuantificar cuánto nos cuesta la no motivación, ¿vale? A día de hoy son 16,3 millones de euros, ¿vale? Básicamente lo tiramos contra la masa salarial, es decir, si yo a Javi le pago 100 y su compromiso es de 70, hay 30 que yo no estoy utilizando, ¿vale? Esos 30 son estos 16,3 millones de euros. Y lo que vamos haciendo en función de cómo la gente y la muestra prioriza, somos capaces de darle un valor económico a los 12 elementos. Y esto lo que nos permite ver es la jerarquía de los problemas. Oye, si yo quiero atacar al compromiso de la compañía, ¿dónde puedo generar mayor impacto con menor esfuerzo? Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, en retos o en aprendizaje tenemos aquí dos bloques muy potentes, ¿vale? Que básicamente lo que nos permiten es, sabemos que si tocamos aquí, esto le vamos a meter un impacto de 3,48 a los 8 millones y medio que tengo de los 16,3, ¿vale? ¿Esto qué nos permite hacer? Nos permite hacer una cosa en recursos humanos
que igual os suena ciencia ficción porque hemos sido muy malos durante muchos años. O sea, lo que nos sirve es para medir si lo que hacemos sirve o no para algo. Vale, a día de hoy nosotros empezamos a generar toda una batería de acciones que le damos al negocio, porque yo ya no soy el responsable de mover esto. El responsable de mover esto es el negocio. Yo mido, le digo al negocio, yo, señores del negocio, esto no está bien, y básicamente nosotros le proveemos de acciones para que ellos actúen. Y yo a los 6 meses vuelvo y mido, ¿vale? Y nosotros lo que vamos midiendo es, oye, las cosas y las palancas que estamos tocando mueven la aguja. Y básicamente lo que vamos a través de, bueno, todo esto después se lo vamos metiendo al algoritmo, bueno, pues un poco en esa filosofía de machine learning, vamos todo lo que podemos ir alimentando al algoritmo de aprendizajes, lo que vamos es aprendiendo qué cosas podemos tocar para mover cada una de estas piezas, ¿vale? Oye, por ejemplo, estos días hemos estado trabajando, oye, ¿qué es un reto para un empleado de Next? ¿Qué es un reto? Entonces, nos sentamos con ellos, trabajamos con ellos y venga, ¿y por qué estamos jodidos en retos? ¿Qué es lo que nos gusta? Entonces, venga, ¿y qué podemos hacer? Entonces, con ellos empezamos a hacer todas las baterías de acciones. Mira, para que os hagáis una idea, ese documento que lo tengo por aquí abierto, o sea, a día de hoy estamos todas las baterías de acciones, vamos pintando en función incluso de las predisposiciones culturales, palancas y, bueno, pues como herramientas concretas que estamos ahora mismo inventariando para de alguna manera nosotros convertirnos en ese proveedor del negocio. Es decir, yo al negocio le voy a dar, oye, pues retomar Quickstarter, la bolsa de formación, es decir, le vamos a ir dando cosas, le vamos a ir dando tips para de alguna manera ir pudiendo mover cada uno de esto, ¿vale? O sea, la batería de acciones la tenemos tirada por los elementos del modelo, ¿vale? Con la autonomía, con el aprendizaje, con el reconocimiento, y eso nos permite ir trabajando sobre estas palancas, ¿vale? Esto para nosotros es un poco la guía del norte. Al final nos permite también tener OKRs muy potentes y de alguna manera le da muchísima dirección a la compañía. Y lo que os decía al principio, a día de hoy, mi rol en el comité estratégico de la compañía es decirle a la compañía si lo que podemos hacer se puede o no se puede hacer. ¿Vale? Y de alguna manera es como si tuviéramos una bola de cristal. La gente espera casi a que hable el de recursos humanos hasta ver qué tiene que decir. ¿Vale? Porque nosotros ya tenemos la información y ya podemos entender cómo está funcionando la compañía. Por ejemplo, cuando nos venimos, más visualizaciones, para que veáis todo lo que se puede hacer con data, ¿eh? O sea, por ejemplo, trabajamos aquí tenemos una visualización muy rápida. Aquí vamos viendo también, pues, por el Meaning Index, el Fit Index, el Progress Index, la motivación intrínseca, la satisfacción intrínseca y el engagement, ¿vale? Aquí vemos y podemos empezar a ver, oye, pues mira, yo quiero ver qué está pasando en Secas, ¿vale? Secas es un proyecto de seguridad del banco. Pues vemos que en Secas nos baja el Fit Index, ¿vale? Digo, ostras, ¿qué nos está pasando? Pero además quiero ver en Secas lo que le está pasando a los software crafter. Y veo que, por ejemplo, los software crafters se me bajan en el Fit Index, en el Progress y en el Meaning. Y digo, coño, ¿y qué le pasa a los Security Engineer en Secas? Oye, pues estamos viendo aquí que, por ejemplo, los Security Engineer son roles que, sin embargo, están muy bien. Entonces, empezamos a entender que hay roles que viven muy bien en determinados proyectos y otros que viven muy mal. Entonces, yo lo que hago es levanto un issue, le digo a la gente de Secas, tenéis un problema con los software crafter. Además es que vengo y me puedo venir aquí abajo y vamos viendo varias cosas, cómo se degeneran los motivadores. O sea, la teoría de la autodeterminación lo que te dice es, para que una persona esté motivada, tiene que tener autonomía, maestría y conexión, ¿vale? Entonces, cuando alguien no está motivado, le falta 1, 2 o 3 de estas piezas, ¿vale? Nosotros lo que vamos viendo es incluso esa degradación. Oye, ¿quién tiene los 3 índices de satisfechos? Pues un 16,4. ¿Quién tiene uno bajo? El 30. O sea, vamos viendo, por ejemplo, este 29,1 de aquí están muy desmotivados y podemos empezar a ver, bueno, pues qué está pasando, ¿vale? Vemos igual cómo se van degradando las expectativas de la gente. Pues básicamente en una escala de 1 a 5, 1, 2 y 3 para nosotros son expectativas no cubiertas, ¿vale? 4 o 5 expectativas positivas. Pues aquí empezamos a ver también, oye, cómo de alguna manera alguien puede sentir que lo que le dijimos cuando lo contratamos, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, todo eso, y os lo estoy contando, es mucha información y muy rápido. Disculpadme, os avisé al principio, ¿eh? Pero básicamente todo eso nos permite ir aprendiendo cosas, ¿vale? Nosotros ahora ya empezamos a dar un montón de informes y empezamos a generar información de muchísimo valor para el negocio, donde, por ejemplo, el Living Motivators, que es uno de los productos que estamos utilizando, que es cuando la gente se va, le paso un modelado similar al que os estoy contando, y ahí vemos, por ejemplo, empezamos a entender por qué se nos va la gente, ¿vale? La gente se nos va principalmente por el Meaning Index.
aquí vais a ver mejor. Aquí lo tenemos en tiempo real, Living Motivators. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver cuando la gente se va, ¿vale? Vamos viendo, por ejemplo, la muestra en Living, vemos que se nos va por el Meaning Index. Básicamente el problema de salidas lo tenemos muy en los retos, ¿vale? Y vemos además qué culturas se nos van. Vemos que se nos van los Purpose Learning, ¿vale? Estas culturas aspiracionales de aquí arriba envejecen muy mal en la casa y sin embargo estas de aquí envejecen muy bien, ¿vale? Pues esto lo empezamos a ver, por ejemplo, con Living Motivators y empezamos a entender qué narices está pasando por aquí. Pues vemos, por ejemplo, ahora estamos montando otro artefacto para la selección, para que yo en la selección ya pueda detectar si estoy incorporando, por ejemplo, estamos viendo que cuando contratamos, seguimos contratando muchísimos perfiles Purpose y Caring, y por ejemplo los Purpose se nos van muy rápido. Entonces vemos cómo estamos tirando mal el wording en la selección, y ese wording mal utilizado en la selección trae perfiles que no encajan bien y se me van en periodos muy, muy cortos de tiempo. Sin embargo, estos de aquí, bueno, pues que son luego, lo veis aquí, es decir, esto es cómo salen, ¿vale? Salen los turquesas y permanece, y los azules son los que están, ¿vale? Pues vais viendo cómo las culturas de Purpose y Learning se nos van muchísimo, ¿vale? Es la gente que más se nos va, y mirar la gente de Purpose, y sin embargo, cuando tenemos gente, seguimos trayendo Purpose cuando no tendríamos que traerlos, por ejemplo, ¿vale? Pues este desajuste en la selección lo que nos permite también es, nosotros de alguna manera, cuando estamos pintando todo el ciclo de recursos humanos, para que os hagáis una idea, es un poco la metodología de trabajo que estamos aplicando. O sea, nosotros tenemos la operación de recursos humanos típica que todos conocemos, sería hasta aquí, ¿vale? Sobre la operación, aquí se genera un montón de data, pues que está en diferentes servidores, en diferentes ERPs corporativos, ¿vale? Toda esta data llega a la capa de People Analytics, ¿vale? Aquí está People Analytics, ¿vale? People Analytics lo que genera es conocimiento. Este conocimiento genera aprendizaje, ¿vale? Y el aprendizaje al final redunda en una bajada a la operación para aprender, ¿vale? Nosotros aprendemos aquí arriba para mejorar aquí abajo, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es una cadena, es como un ciclo cerrado, donde todo esto que os enseño nos sirve para después, cuando estamos tomando decisiones aquí abajo y diseñamos aquí abajo, diseñemos de la manera correcta. Es decir, si empezamos a ver disfunciones de este estilo, que las podamos corregir en origen para no estar pues metiéndole más disfunción a la compañía, para estar metiéndole muchísimo más ruido, ¿vale? Y básicamente, pues un poco todo lo que vamos haciendo es este proceso. O sea, en este proceso, la idea es, y ahora mismo trabajamos mucho tenemos que generar data de mucho valor, y con esos datos de valor lo único que hacemos es aprender y mejorar, iterar mejor, ¿vale? Hacer ese ciclo cerrado muchísimo más potente y con ello poder conseguir tener una mejor toma de decisiones, una mejor dirección de la compañía y sobre todo que la gente que trabaja en nuestra compañía esté lo mejor posible, ¿vale? Dentro de todas las limitaciones de contexto que luego tenemos. Y básicamente esto es, quería utilizar 45 minutos porque sé que me vais a hacer muchas preguntas y sé que si no me las hacéis os las voy a hacer yo a vosotros, o sea que os doy a elegir. Venga, abrimos micros, ¿no? Voy a dejar de presentar para veros aquí en pantalla completa. Hay otro Javier Calleja ahí, don Javier Calleja Pinedo. ¿Eh? Preguntadme cosas, chicos. Venga, dudas. Si alguien quiere preguntar, adelante. Opiniones, críticas, insultos. Roberto, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escucho? Buenos días. ¿Qué tal, Habla Enrique? Enrique Mota, ¿cómo estás? Oye, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Excelente contenido, está muy, muy interesante. Mi pregunta iba más enfocada hacia cómo le hacemos el área de capital humano, porque una empresa al principio, para poder levantar tantos datos, pues obviamente o tienes pocos o no tienes, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para no abrumar al colaborador de tantas encuestas y para generar esos datos que se necesitan, porque son muchísimos, ¿no? Claro, pues, mira, nosotros ahí apostamos por quitar todo lo demás que teníamos. Estamos en ese proceso. Le preguntamos el clima laboral, hacemos no sé qué, pues lo que estamos haciendo es quita todo eso y utiliza esto que te estoy contando, es una intervención de 10 minutos de un empleado 2 veces al año. Y ahí nos sale un montón de... Y todo esto nos sale de ahí. Todo esto nos sale de ahí, con lo cual
Yo creo que al final lo que tenéis que pensar es cómo lo podéis optimizar. Tú piensas a día de hoy lo que tú dices, Enrique, la de veces que preguntamos y cosas que preguntamos y qué obtenemos a cambio. Pues nada. Entonces, nosotros estamos en una labor de simplificación. Voy a preguntarle lo menos posible, pero cuando le pregunte, tengo que generar dato de valor, porque si no, bullshit. Vale. No sé si te respondo. Por ejemplo, esto que te cuento, que es una plataforma muy sencillita, es un juego, lo hacen en 10 minutos, 5 minutos, y tú ya ves todo lo que conseguimos a cambio. Correcto, muchas gracias, Roberto. A ti. Robert, hay una pregunta en redes sociales que nos dicen, ¿qué tan importante consideras que la data sea esencial para los incentivos de los empleados? Perdón, ¿qué la? Va de nuevo. ¿Qué tan importante consideras que la data sea esencial para los incentivos de los empleados? Mira, yo creo que aquí hay una cosa importante que no he comentado porque es mucha información en poco tiempo, que es la ética. ¿Vale? O sea, nosotros cuando montamos todo esto, al final el problema que tienes con la inteligencia artificial es que uno de los riesgos que corremos, que es un vicio, es que decida el algoritmo por nosotros, ¿no? Entonces, ya que decide el algoritmo, quién es bueno y malo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, todos los datos que os estamos enseñando los recogemos desde el absoluto anonimato y confidencialidad. Yo no quiero saber quién es quién, yo quiero la verdad, ¿vale? Entonces, nosotros los datos que utilizamos no podemos tomar ninguna decisión con ellos, para no caer en errores, ¿vale? Es decir, aquí no va a desaparecer la intervención humana, pero el humano va a tener una mejor capacidad de tomar decisiones en base a la información que le podemos disponibilizar, ¿vale? Pero nunca vamos de alguna manera, en base a ello, pagarle al que esté más motivado, o no vamos a considerar mejor, no, porque yo ya me encargo que el negocio no sepa quién es quién, ¿vale? O sea, no lo vamos a hacer. Entonces, sí que es muy importante, si queréis que los modelos de analítica funcionen, necesitas la confianza de la gente. Y ya sabéis lo que pasa con Instagram, con Google, todas las herramientas y ahora con todo el tema del capitalismo de vigilancia. Al final el gran problema es que cuando la gente se siente observada y vigilada, deja de ser ella misma, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es todo lo contrario. Nosotros antes de lanzar todo esto que os estoy contando, nos hemos parado muy mucho a ver todo el marco ético, hemos establecido un comité ético externo con el que trabajamos y contra el que contrastamos las decisiones que hacemos para que nos digan si nos hemos vuelto locos. Oye, esto que estamos preguntando, oye, ¿para qué vais a hacer con ello? Vale, pues, oye, ahora estamos calculando scoring de riesgo de fuga. Vemos, en función de la muestra, hacemos aproximaciones de posible riesgo de fuga. Pues, oye, Javi tiene un 80% de riesgo de fuga. ¿Qué hago? Lo he hecho. Letal. Entonces, esa información nosotros la tenemos que salvaguardar, la tenemos que cuidar y con ella tenemos que intentar que la compañía tome las decisiones adecuadas. No sé si respondo a la pregunta. Sí, gracias, Robert. ¿Alguien Venga, más Marcos. tiene alguna pregunta? Yo tengo una duda, Roberto. Acá. ¿Qué tal, Ivette? Hola, Roberto. Oye, ¿cuáles han sido los mayores retos en esta traducción de los números a la acción? No, pues mira, hay varios retos, ¿vale? O sea, para mí hay un reto importante que nos costó mucho, que parece, o sea, esto al final no es una idea feliz que se nos ocurriera, yo creo que es el resumen de los últimos 10 años de mi vida profesional, ¿vale? O sea, no es que aquí hay un mogollón de horas de lectura, hay muchísima reflexión, experiencias, ¿vale? Hubo un reto importante que fue convertir todo eso en matemáticas, ¿vale? Porque al final, oye, ¿cómo calculas el aburrimiento y cómo le das un número al aburrimiento o cómo le das un número a la seguridad psicológica o cómo puedes medir en un biplano la predisposición cultural? Ahí tuvimos un trabajo muy bonito, muy bonito con los científicos de datos, pero, insisto, lo de los científicos de datos es un noto. Ojo, el científico de datos no hace nada. El científico de datos hace lo que tú le dices, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le damos tanto valor al científico de datos, el científico de datos, si tú no tienes nada que contarle, el científico de datos te va a mirar pues como las vacas miran al tren. Oye, muy bien, muy bonito todo. O sea, nosotros le tenemos que proveer de, oye, mírame esto, pruébame esto otro. Entonces, ellos de alguna manera luego lo que van es ajustando. Entonces, para mí una parte muy bonita fue construir eso. Joder, y cuando ves que mide Ivette, y cuando ves que empiezas a tener números, y cuando ves que los números tienen sentido, y cuando le empiezas a dar feedback a las personas que te han dado su nombre, oye, esto te encaja. La gente te mira como, joder, qué bueno. O sea, cuando todo eso pasa, para mí es un momento de absoluta felicidad, ¿vale? Y luego hay otro momento muy bonito que es cuando el negocio te empieza a llamar Ivette. Ya no vas tú detrás de ellos, oye, a ver si me haces caso. No, ahora nos llaman. Ahora te vienen a buscar.
Ahora te preguntan, antes de tomar o de hacer cualquier movimiento, van y te preguntan, oye Robert, ¿tú esto cómo lo interpretarías? Oye Robert, vamos a hacer un evento semestral, ¿qué mensajes podemos lanzar? Oye Robert, ¿tú qué crees? Eso es en lo que no. Y para mí eso, después de 21 años trabajando en recursos humanos, hostias, he sentido de que de alguna manera, por primera vez, no somos molestos y generamos valor. Es un poco mi sensación. Wow, muy bien. ¿Qué recomendación le darías a, por ejemplo, las empresas que quieren implementar esta parte de People Analytics, que aún no la tienen? ¿Cómo podrían empezar? ¿Desde dónde? Yo creo que hay muchas preguntas antes, ¿vale? O sea, yo creo que tienes que tener muy claro qué quieres. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres la parte de analítica? O sea, ¿cuál es tu necesidad? Y qué es lo que realmente tú de alguna manera quieres montar, ¿vale? Porque con eso en mente, yo luego creo que la gente de recursos humanos, y de verdad, insisto, no me he encontrado, por desgracia creo que estamos rodeados o estamos en una profesión en la que, y permitidme ser así de incómodo, hay mucha mediocridad. O sea, tenemos mucha metodología, mucha burocracia, mucha herramienta, pero poco coco. Yo creo que hay pocas funciones más creativas que la nuestra, ¿vale? Y yo lo que le pediría a una compañía es el para qué, y luego te tienes que encontrar un departamento de recursos humanos lo suficientemente creativo y capaz de inventar, ¿vale? Porque esto no te lo vas a poder comprar seguramente en el Accenture de turno o no. Te van a vender una solución de mercado que está muy bonita y hay muchísimas cosas para medir el compromiso. Nosotros hemos estado viendo alrededor del mundo que había y todo lo que hay para nosotros no servía. Es como el compromiso, imagínate, con tu pareja. Es tu compromiso con tu pareja. Y no es el mismo que mi compromiso con mi pareja. Tiene su idiosincrasia, hay que medirlo, tiene una serie de parámetros muy propios vuestros, pues esto es igual, ¿vale? Nosotros ahí, bueno, pues estamos también trabajando mucho en todo esto. Y para mí es eso, es decir, yo creo que en recursos humanos tenemos que empezar a incorporar esa creatividad y esa capacidad de pensar y de conceptualizar modelos, porque es que si no vamos a acabar siendo lo que al negocio nos ha ido llevando en burócratas, ¿vale? Si nos queremos salir, si queremos subir a la estrategia, tenemos que empezar a habilitar este tipo de datos para convertirlos luego en conversaciones muy, muy altas. No sé si te contesto, Ivez. Sí. Y de hecho me detonaste otra pregunta, ya prometo ser la última. No prometas eso porque yo me gustan mucho las preguntas. Ok. Traduciendo un poquito a la realidad de las empresas, sobre todo en México y la realidad que estamos viviendo de crisis, si pudiéramos ponerle un número, ¿qué tan caro o no caro es implementar el tema de Google Analytics en las empresas? A mí, Beth, me parece barato. Todo esto que te estoy contando nos ha costado 2 duros. Mi salario y el de otra persona. Ok. Es más, joder, yo creo que, vamos, de hecho, yo creo que implantar algo como esto que tenemos no es una cuestión, es que no es una cuestión de dinero, de verdad, es una cuestión de corazón y de cabeza. Es un poco una combinación de ambas. Y bueno, después os dejo mi contacto o en LinkedIn me tenéis a vuestra disposición. Si necesitáis ideas, os proveo de ideas por todas partes y hay soluciones. Es decir, pero de verdad, Ivette, el tema es, hostia, ¿para qué lo quiero? Porque Claro. no voy a plantar People Analytics porque está muy de moda. Mal. Es como el que se quiere digitalizar cuando su negocio no es digital. Pero ¿para qué mierda te digitalizas? Si es que al final no vas a liar. Es decir, entonces es tener muy claro el para qué. Muy, muy, muy claro. Y sobre todo que las personas piensan que este tema de Google Analytics es demasiado caro, ¿no? Y desde allí ponen alguna barrera ideológica. Y después nosotros la gente de recursos humanos, que como siempre digo yo, somos muy de letras y nos dan un miedo los números que te mueres. Ay, joder, es que esto es dificilísimo. Joder, pues poneros las pilas. Es decir, como alguien de recursos humanos no sepa de pensamiento analítico y no tenga nociones básicas de Python y no sepa cómo funciona un data lake o no sepa determinadas cosas, está jodido. O sea, tenemos que, yo creo que, con decir que es difícil, pues lo único que va a pasar es que un día nos va a llegar la ola, nos va a pillar y ya estamos muertos. Entonces, venga, echémosle un poquito de ganas, que no pasa nada, que no nos vamos a morir. Claro. Oye, y en tema de engagement, ¿cuál ha sido la reforma más importante que has hecho a partir de estos estudios ahí en BBVA? Pues mira, Ivette, ahora mismo lo más importante que he hecho es que en el comité de dirección solo se habla de mis temas. Aún no hemos cambiado, estamos cambiando, estamos en un proceso, pero a día de hoy, joder, parece una chorrada, ¿eh? Sabemos qué empresa tenemos. Así te lo digo, o sea, con todas las palabras. Sabemos qué empresa tenemos dimensiones claras de lo que está pasando
sabemos dónde estamos fallando y sabemos dónde estamos acertando. Y, por ejemplo, a día de hoy estamos replanteando en todo el Employee Value Proposition en base a toda esta información. Wow. Ok. Excelente. Muy bien. No, pues, Robert, muchísimas tenemos aquí gracias, otra Robert. pregunta A ti, Beth. de redes Dime, sociales. Dice, entonces, ¿el papel del psicólogo encaja perfecto para la interpretación de lo obtenido en People Analytics? El psicólogo, que bien tiene un rol súper importante en RH o capital humano. Por supuesto. Yo creo que luego hay aquí una capa de valor, es decir, cuando tú tienes la data luego hay que traducirla en acción, ¿vale? Y ahí yo creo que en esa función de traducción tenemos que estar nosotros. No sé si los psicólogos, recursos humanos, pero al final necesitamos ser especialistas en personas. Si de algo tenemos que saber en recursos humanos es de personas, no del desempeño, el clima laboral, pues de eso sabe un mono. O sea, yo lo que tenemos que saber es de cosas realmente importantes, saber interpretar esa información, poder entender lo que le pasa a Sandra, que la estoy viendo ahí, oye, pues, ¿por qué Sandra está bien o mal? Vale, pues oye, pues vamos a trabajar con ello. Y hostia, porque Sandra, pues mira, resulta que Sandra prioriza muchísimo los retos y viene aquí a hacer cosas muy top y no se las estamos dando y esto le está pegando una leche en uno de sus índices. Entonces, oye, ¿cómo lo podemos arreglar? Y poder disponibilizar esa conversación para que Sandra, mira, hay una cosa que nos está pasando y Beth, y eso también va en tu última pregunta, cuando nosotros le mandamos correos a la gente que tenemos identificada con riesgos de fugas altos, ¿vale? Le mando yo un correo, oye, te veo que estás jodido, oye, ¿te podemos echar una mano? ¿Quieres que disponibilicemos tus datos para ayudarte? Simplemente enviar ese correo, la gente te dice, joder, o sea, es que sabes que tengo un problema. Digo, sí, y si te podemos ayudar, aquí estamos. Simplemente eso, y ved, sin cambiar de nada más, ¿vale? Ya no hay ni con ver, simplemente me digo, hostias, es que ya no soy un número y ya soy una persona, que tampoco es poco, ¿eh? Gracias, Robert. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenos A ver, días. ¿Qué tal, Alexander? Hola, Roberto, mucho gusto. Muchas gracias por toda la información. Oye, algo que decías al principio que me llamó muchísimo la atención es que muchas veces nosotros, como personas que estamos en capital humano, estamos esperando que la empresa cambie, pero decías que el primer cambio tendría que venir de nosotros. Y yo te preguntaría, ¿cuáles serían los cambios más importantes para ti o que has notado que tendríamos que hacer? Tendríamos que aprender programación, tenemos que meternos a cursos más matemáticos. Ahorita ya decías algunas de las competencias, ¿no? Que tendríamos que estar implementando, pero esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los cambios más importantes que tendríamos que hacer nosotros? Yo creo que, Alexander, el negocio habla de números, ¿vale? Y el que nosotros no podemos hablar con ellos de números, o sea, en España hay una expresión que siempre dice de los de recursos humanos que somos los de los pájaros y las flores. Y llegamos allí, no, la gente no está contenta, vamos con la intuición, lo que nos dicen, conversaciones. Al final eso nos resta muchísima credibilidad de cara al negocio. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con la analítica, el pensamiento analítico, estadística, es decir, hay determinadas, y ya no tanto la programación, porque no vas a llegar a programar, ¿vale? Pero que tú te cojas yo qué sé, un Google Data Studio y te lo puedas montar un cuadro de mano, puedes hacer cosas y lo puedes hacer rápido, puedas manejar grandes volúmenes de información, la tecnología nos da escala, que tú domines de alguna manera todo ese tipo de habilidades, para mí es súper importante, ¿vale? Pero tan importante como eso, Alexander, es que luego nos metamos en temas que tienen que ver con la psicología y el comportamiento humano, ¿vale? Tenemos que saber por qué la gente es como es. Y eso lo tenemos que poder explicar. Y no, o sea, a mí me da igual que una persona se haya estudiado todo, el típico máster de recursos humanos. ¿Qué te explica? Venga, que si la gestión del desempeño, que el clima laboral, que la formación, que cómo medir un alto potencial, que planes de sucesión. Una mierda, o sea, para mí es que eso es una mierda. O sea, muy bien, me cojo un libro, lo leo y en 5 minutos lo tengo resuelto. Me lo va a contar cualquiera. Yo quiero algo más. Es decir, y lo que esperan de nosotros, Alexander, es algo más. Esperan creatividad, esperan ideas, esperan soluciones. O sea, no contarle que vamos, no, un PowerPoint, no, y ahora el paso uno, somos muy aburridos. O sea, yo me imagino como CEO de una compañía, somos muy aburridos, muy aburridos. No sé si te respondo, Alexander. Sí, sí, Roberto, muchas gracias. A ti. Mabel tiene una pregunta. Adelante, Mabel. Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? Pues mira, hablando un poquito de lo que comentas de la intuición, yo en tema de experiencia de comunicación interna en México, hubo muchas veces que comunicación interna era parte de recursos humanos y recursos humanos era parte de comunicación interna. Jamás separado, a veces sí separado, a veces era parte de desarrollo organizacional.
¿Por qué lo comento? Lo comento porque precisamente esta data que tú dices sale de la intuición, sale de la intuición del área de comunicación interna, que está basado en gente que no tiene el perfil, porque no es psicólogo, como lo han comentado. Entonces, es un comunicólogo, o en su caso, un diseñador. Él es quien decide a veces cómo implementar estas estrategias internas para poder obtener esta información. Entonces, la pregunta sería un poco, ¿qué perfiles se necesitarían o dónde crees que sería el área correspondiente? O en su caso, los líderes de cada área, es decir, el gerente sería quien tenga esta aproximación al empleado, porque a veces aproximarse al empleado es bien complicado si no se tienen, como dices, estas herramientas a lo mejor un poquito más amenas, ¿no? A lo mejor un Facebook interno para que ellos se sientan que están siendo naturales. A veces siento que son muy forzados cuando se hacen estrategias de comunicación para poder obtener esta data. Y a veces se hacen acciones que no funcionan, ¿no? Y es precisamente porque no se tiene un objetivo, como comentas, y porque quizá esta data no está siendo la correcta. Entonces, digo, no sé si me expliqué bien o son muchas preguntas. Sí, mira, Mabel, yo, por ejemplo, nosotros con todos los datos de comunicación, yo creo que comunicación y recursos humanos es casi lo mismo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ahora con los datos de comunicación, nosotros generamos muchísima data en comunicación, ¿vale? Vemos pues todo lo que lanzamos, quién lo abre, cuánto tiempo está, y básicamente lo que estamos intentando, aún no lo tenemos, ¿vale, Mabel? Pero es tener un modelo de datos que nos permita saber dónde está la atención de la gente. ¿Vale? Y lo que estamos trabajando también en comunicación es la clusterización de los colectivos. Es decir, en vez de lanzarle a todo el mundo todo, poder hacer acciones comunicativas casi por temas de interés. ¿Vale? Entonces, estamos trabajando ahora mucho con ellos para intentar poder hacer algo muchísimo más orientado. Y para mí, la aproximación, yo creo que centralizarla en un responsable fastidiado. Yo creo que no está mal que haya un área que lo haga, ¿vale? Comunicación, recursos humanos, como le queramos llamar, pero sí que hay que dotarlo de inteligencia, porque si no al final, como me encantó la palabra, nos convertimos en comunicólogos y lanzamos cosas como si fuera aquello un heraldo y eso no tiene ningún sentido y lleva, además, lleva muy mal sitio. Vale. Muchísimas gracias, sí. A ti. Marurico. Mauricio, adelante con tu pregunta. Ahí pone Marurico, no pone Mauricio, ¿eh? Maru Rico, perdón. Hola, soy María Eugenia Rico, perdón, se me puso es que entré tarde y me perdí gran parte de la... Puedes poner lo que te dé la gana, fíjate lo que te digo. Gracias, Roberto. Bueno, aquí quería yo complementar la pregunta anterior, creo que fue de Mabel o el comentario anterior. Miren, yo creo, Roberto, que todo lo que dices tú es de gran valor. Sin datos no hay nada. Sin respaldo en recursos humanos no hay nada. Entonces, el gran error que creo yo estudié relaciones industriales hace muchos años, pero precisamente ese es el gran error que creo que se comete en los recursos humanos, no tener datos sólidos para una planeación estratégica de los recursos humanos. Entonces, en esta era del People Analytics y de la tecnología, a mí me parece de gran ventaja el tener este tipo de herramientas. Sí creo que nos vamos a quedar atrás, como bien lo dices tú, Roberto, si no estudiamos. Tú, como lo dices, te has posicionado y tus temas son prioridad de la dirección general. Eso es lo que tiene que ser recursos humanos, porque si no, entonces somos como pues el área de recoge cacas, ¿no? Perdón por decirlo así, pero no, pero lo estás diciendo bastante finamente, ¿eh? Yo lo hubiera dicho peor. Pero entonces sí creo que esto es de gran valor, ¿no? El tema de tener data sustentable y tomar las decisiones en base a esta data. Y a mí sí me gustaría inspeccionar más sobre esto y sobre todo, pues sí, dar a conocer a los líderes principales de las empresas que representamos, pues este gran valor, porque creo que todavía en grandes direcciones generales no se alcanza a ver el gran valor de esto. Gracias. Mira, Maru, para que te hagas una idea, mientras estaba contando, estaba aquí mi CEO escribiéndome, lo tengo enloquecido. Le voy mandando datos y es que le reviento la cabeza. El pobre le explota la cabeza. Porque claro, bueno, Javi lo conoce a Ricardo, que le gustan más los datos que un tonto y un lápiz. O sea, con datos, al final, o sea, el CEO es que me mira en plan, oye, Robert, y además Javi conoce a Ricardo, no es un perfil fácil, ¿vale? O sea, los CEOs nunca suelen ser fáciles. Y es que es tema, o sea, ahora mismo
la dirección de la compañía parece un departamento de recursos humanos. Tú vas a un comité de dirección y parece un comité de recursos humanos. Solo se habla de motivación, de engagement, de qué podemos hacer y cómo podemos mover todo el rato. O sea, la tecnología, que es nuestro leitmotiv, pues a lo mejor se habla un 10% del tiempo, el 90% del tiempo se habla de eso. Porque tenemos datos y porque además nos permite, o sea, yo creo que es entender que la tecnología la tiene cualquiera y el talento adecuado es mucho más complicado de tener. Así es. Muchas gracias. A ti. Tenemos otra pregunta, Robert. ¿Cuál fue el motivo por el cual se detonó todo el desarrollo de esta analítica en BBVA? Pues mira, un día estábamos en un comité en octubre del 2019 y llegamos a unas reflexiones. No tenemos ni idea de cómo es la gente aquí. No, decían, me dices que no tenemos ni idea de cómo es la gente. Venga, Robert, te vamos a encargar un work stream. Hostia, tienes que explicarnos cómo es la gente aquí, porque hacíamos muchas cosas y Javi lo ha vivido y era prueba y error, nunca acertábamos, la gente descontenta, nos daba lugar a un montón de problemas y era una sensación de, no acertamos. Entonces me encomendaron eso, oye, tenemos que conocer a la gente y ahí empezó todo este camino. Es decir, oye, en la pregunta que le decía antes a Ibeth, oye, ¿el para qué? Pues nosotros era para conocer bien el tipo de talento que teníamos, porque no lo teníamos bien tirado, básicamente. Y a mí me decían un día que en Big Data, si metes, permitidme las expresiones, si metes datos de mierda, te sale información de mierda. Vale. Entonces, si tú en Big Data, pues los datos en sí mismos pueden ser malos datos. Es decir, si yo empiezo a meter malos datos, las conclusiones que voy a obtener van a ser malas. Vale. Entonces, lo que tienes que intentar es, seguramente en Liverpool, el problema que han tenido es que han metido datos para confirmar la creencia de alguien. Pues yo mismo, no, voy a exagerar, ¿vale? Pero imagínate que los datos los manda a la persona de formación. Esto es un proyecto de formación. Al final, formación lo que le van a salir son acciones de formación. No, aquí la gente lo que necesita, programas de mentoring, de coaching, darle maestrías de tal. Que no. O sea, pues a lo mejor lo que tendrías que haber sacado con tu intervención es que, oye, la gente aquí solo se mueve por satisfacción. Genial. Oye, ya decidiremos si podremos de alguna manera satisfacer esa satisfacción, valga la redundancia o no. Pero lo que tienes que entender, yo por ejemplo sé que en mi compañía hay temas que pesan mucho y por ejemplo los niveles 1 y 2 en mi compañía se mueven por dinero. Y tener eso claro es muy importante, porque yo sí les digo, no, aquí te queremos un montón y vas a salvar a las ballenas, les da igual, lo que quieren es ganar dinero. Entonces, esto me permite enfocar muy bien el mensaje con ellos. Por eso les digo que el dato por el dato tampoco tiene sentido, lo que hablábamos antes. Y el riesgo, hay muchos riesgos en el mundo de la data. Uno es eso, recoger malos datos y mal dato te lleva a una mala conclusión. Y luego la deriva que está tomando también en el mundo de la analítica es que va está cogiendo un tinte muy de espionaje. Oye, vamos a espiar al trabajador, pues a ver cuándo se conecta, quién envía correos, ese tipo de cosas son peligrosas también, ¿eh? Yo por ahí veo los riesgos y de alguna manera descuidar todo lo que tiene que ver con la ética. Bien. Hay otra pregunta más por acá, Robert, en redes sociales. Nos dicen, ¿cuál consideras que sería el primer paso para que las empresas comprendan la importancia del data en las organizaciones? Joder, pues es una buena pregunta y difícil. Yo fíjate que yo lo haría, yo creo que hay que demostrárselo. O sea, tienes que demostrarlo. Es decir, lo que no puedes llegar es intentar convencer sin nada a la dirección para que inviertan dinero. Pues coges tú con 2 palos y una piedra, montas algo y vas haciendo cosas. Y cuando vayas demostrándole, porque al final las compañías funcionan así, hay que ir enseñándoles el valor realmente de este tipo de cosas. Y que, porque al final invertir, esto es un poco lo que decíamos antes, esto no son proyectos millonarios de consultoría, súper tal, porque, bueno, pues sí, pero que muchas veces no es necesario eso. ¿Vale? Entonces yo creo que es un de menos a más, poquito a poco, construir e ir demostrando a la dirección de la compañía que se puede. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Venga. Me explico con un Javi, vamos, más claro agua, ¿eh? Sí, totalmente. Pues un gusto, chicos, un gusto. Primero, gracias de nuevo por la invitación y un gusto compartir con vosotros este rato. Espero que os haya servido
De todos modos, bueno, Javi tiene mi contacto, LinkedIn está, todos lo tenemos disponible, cualquier cosilla, cualquier historia, me preguntáis sin ningún tipo de problema, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios que estoy leyendo por aquí, ¿vale? Hay mucho que investigar, Mabel, mucho, de verdad que sí, ¿eh? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto, por tu plática. La verdad es que es muy interesante y también muy enriquecedor el tema, ¿no? Creo que nos da mucha tarea, como decía Mabel, a la gente de recursos humanos, de saber cómo podemos explotar toda esa información que generamos como área, porque como bien dijiste, somos una de las áreas que más datos generamos y tenemos que saber cómo explotarla y aprovecharla y ponerla a disposición de la compañía, ¿no? Al final de cuentas. Nada, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y un gusto verte, Javi, y a todos, por supuesto, ¿vale? Gracias, Robert. Igual a ti. Venga, cuidaros mucho. Muchas Gracias. Muy buen día, buenas tardes. Buenas noches por allá. Gracias. Chao. Gracias, Roberto. Chao. Gracias por la invitación.